Una millonaria enferma, abandonada por todos, encontró a una joven desconocida en la puerta de su mansión. Lo que comenzó como una simple petición de ayuda se convirtió en un viaje lleno de revelaciones inesperadas, donde salieron a la luz secretos guardados durante años. ¿Qué sabía realmente esa joven sobre la vida de la millonaria? ¿Y cómo un encuentro tan improbable pudo cambiarlo todo? Descubre cómo esta historia de traiciones, giros inesperados y redención nos enseña el verdadero valor de las relaciones humanas. Antes de comenzar, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias impactantes y llenas de emoción. Mariana López era una figura que todos envidiaban y admiraban al mismo tiempo. Heredera de una de las familias más influyentes del país, tomó las riendas de un imperio empresarial con solo 25 años, llevándolo a alturas que nadie imaginaba. Su astucia para los negocios y su carisma natural la convirtieron en un ícono de éxito. Desde los rascacielos de la Ciudad de México hasta las playas exclusivas de Cancún, su nombre era sinónimo de lujo, poder y grandeza. Su estilo de vida era digno de revistas de alta sociedad. Rodeada de automóviles exóticos, joyas exclusivas y casas que parecían sacadas de un cuento de hadas, su vida era un desfile constante de opulencia. Pero lo que más destacaba no eran sus posesiones, sino su espíritu generoso. Mariana era conocida por apoyar causas benéficas, desde orfanatos hasta hospitales, dejando una huella positiva en todos los que cruzaban su camino. En su círculo cercano, era respetada y temida a partes iguales. Sus empleados la describían como una jefa exigente, pero justa, siempre impulsándolos a dar lo mejor de sí mismos. Sus amigos, en cambio, la veían como el alma de cualquier reunión, alguien que sabía cómo hacer sentir especial a cada persona en la sala. Sin embargo, detrás de las sonrisas y las copas de champán, Mariana guardaba secretos que pocos conocían. A pesar de su éxito, había algo en su mirada que delataba una cierta soledad. Había crecido en un ambiente donde el amor se medía en términos de resultados y no de emociones. Esto la llevó a construir relaciones superficiales, muchas de las cuales estaban motivadas más por interés que por afecto genuino. A menudo se preguntaba si alguien la quería por quién era y no por lo que tenía. Cuando los días de trabajo terminaban y las luces de su lujoso penthouse se apagaban, Mariana se encontraba a solas con sus pensamientos. ¿Era feliz? ¿Todo ese éxito valía la pena si no tenía a alguien con quien compartirlo? Estas preguntas la acechaban, aunque siempre encontraba la manera de silenciarlas con su agenda apretada y su vida llena de compromisos. En el fondo, Mariana no solo era una millonaria, era una mujer buscando algo que el dinero no podía comprar, un sentido de pertenencia y amor verdadero. Y aunque pocos podían ver esa faceta vulnerable, era precisamente esa humanidad oculta lo que hacía su historia tan poderosa. Sin saberlo, estaba a punto de enfrentarse a la prueba más difícil de su vida, una que redefiniría todo lo que pensaba saber sobre sí misma y quienes la rodeaban. Para Mariana López, la vida era una celebración constante. Sus días comenzaban con reuniones en exclusivas oficinas en Paseo de la Reforma y terminaban en lujosas cenas rodeadas de personalidades influyentes. Amaba viajar y, con frecuencia, compartía en sus redes sociales imágenes de escapadas a París, Dubái o las Maldivas. Cada viaje era una mezcla de negocios y placer, con fiestas privadas en yates y eventos de gala en hoteles de 5 estrellas. Parecía vivir en un mundo donde todo era posible. En el ámbito familiar, Mariana proyectaba una imagen de armonía. Organizaba reuniones con sus hermanos y primos en la mansión familiar, asegurándose de mantener el legado de unidad que sus padres habían cultivado. Pero, en realidad, la relación con su familia era tensa. Algunos la veían como la favorita, la que había heredado todo, mientras otros resentían su éxito. Sin embargo, Mariana siempre sabía cómo mantener las apariencias. Sus amistades, aunque numerosas, estaban llenas de superficialidad. Rodeada de un séquito de personas que disfrutaban de su generosidad y su estilo de vida, a menudo se encontraba preguntándose
si esas relaciones eran sinceras. Aunque disfrutaba de su compañía, no podía evitar sentirse como un accesorio en sus propias amistades, un medio para acceder a su mundo de lujo. A pesar de esto, Mariana se mantenía ocupada. Era anfitriona de eventos filantrópicos, colaboraba con marcas internacionales y patrocinaba artistas emergentes. Su agenda siempre estaba llena, dejando poco tiempo para reflexionar sobre su vida personal. Pero en los momentos de soledad se daba cuenta de que algo le faltaba. El vacío que intentaba llenar con actividades y adquisiciones seguía presente. Había una cierta inocencia en su forma de ver el mundo. Creía que todo era eterno: el éxito, las amistades, incluso la salud. Nunca imaginó que su vida cambiaría tan drásticamente. Se sentía invencible, como si nada pudiera detenerla. Después de todo, tenía todo lo que cualquiera podría desear. Pero a menudo, lo que más valoramos es lo que menos cuidamos. Y para Mariana, esa lección estaba a punto de llegar de la manera más inesperada. En una de sus fiestas más memorables, rodeada de música, risas y luces brillantes, sintió un extraño mareo que ignoró, atribuyéndolo al cansancio. Era un pequeño aviso de lo que vendría, pero en su mente no había lugar para la preocupación. Al día siguiente, su agenda estaba repleta como siempre, y no tenía tiempo para detenerse. Sin embargo, ese incidente fue solo el preludio de una verdad que cambiaría su vida para siempre. La vida de Mariana era un castillo de cristal, hermoso, pero frágil. Todo lo que había construido con tanto esfuerzo estaba a punto de ser puesto a prueba. Lo que venía no solo cambiaría su rutina, sino que revelaría las verdaderas intenciones de quienes la rodeaban. El momento llegó sin previo aviso, como un rayo en un día soleado. Durante una visita rutinaria al médico, Mariana decidió mencionar los mareos y la fatiga que, aunque leves, habían sido constantes en las últimas semanas. En su mente, no era más que el resultado del estrés y su apretada agenda, pero lo que comenzó como un chequeo de rutina se convirtió en una serie interminable de exámenes que encendieron las alarmas del equipo médico. Cuando el doctor entró al despacho con una expresión grave, el tiempo pareció detenerse. Sus palabras eran claras pero devastadoras. Una enfermedad rara y agresiva había comenzado a atacar su sistema nervioso. Mariana, acostumbrada a controlar cada aspecto de su vida, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Por primera vez en años, se encontró vulnerable, enfrentando una realidad que no podía comprar ni ignorar. El diagnóstico no solo alteró su percepción de la vida, sino que también marcó el inicio de un cambio radical en su rutina. Las citas médicas y los tratamientos comenzaron a llenar el espacio que antes ocupaban las reuniones de negocios y los viajes. Los síntomas, aunque manejables al principio, comenzaron a afectar su energía y su independencia, dejando a Mariana en un estado de incertidumbre constante. Su círculo cercano reaccionó con una mezcla de sorpresa y preocupación. Las llamadas de apoyo y los mensajes de ánimo no tardaron en llegar. Mariana se sintió inicialmente rodeada de amor y consuelo, como si el diagnóstico hubiera revelado quiénes realmente se preocupaban por ella. Sin embargo, detrás de esas muestras iniciales de afecto, había un temor que nadie expresaba. ¿Cómo sería su vida ahora y qué significaría para aquellos que dependían de su éxito? Los tratamientos médicos se convirtieron en un nuevo desafío. Cada sesión era una batalla entre la esperanza y el agotamiento. Mariana, acostumbrada a ser fuerte y decidida, ahora enfrentaba una lucha interna. Por un lado, quería demostrar que podía superar cualquier adversidad, pero por otro, la fragilidad de su condición la obligaba a confrontar miedos y debilidades que siempre había evitado. A pesar de todo, intentó mantener una fachada de normalidad. Seguía asistiendo a reuniones aunque fueran virtuales y trataba de participar en eventos, aunque su energía fuera limitada. Sin embargo, no podía ignorar que su mundo se estaba estrechando. Las fiestas que antes llenaban sus noches ahora eran reemplazadas por largos silencios en su habitación mientras reflexionaba sobre lo efímero de todo lo que había construido. El diagnóstico fue un golpe,
pero también un recordatorio brutal de lo que realmente importaba. Mariana comenzó a cuestionar sus prioridades y las relaciones que había mantenido a lo largo de los años. ¿Quién estaría a su lado en este nuevo capítulo? ¿Quién mostraría lealtad cuando ya no pudiera ofrecer nada a cambio? Estas preguntas se convertirían en el centro de su travesía hacia una verdad que nunca imaginó descubrir al principio. Las noticias del diagnóstico de Mariana provocaron una avalancha de atención y preocupación. Su teléfono no dejaba de sonar con llamadas de familiares y amigos que expresaban su apoyo incondicional. Sus redes sociales, aunque mantenidas discretas, se llenaron de mensajes privados de ánimo. En aquellos primeros días, parecía que todos estaban listos para acompañarla en esta nueva batalla. Sin embargo, la intensidad de esas promesas comenzaría a desvanecerse rápidamente. Su familia, aunque presente en apariencia, empezó a mostrar grietas en su unidad. Algunos parientes comenzaron a preocuparse más por lo que su enfermedad podría significar para los negocios familiares que por su bienestar. Las reuniones que antes eran para disfrutar del éxito de Mariana se transformaron en discusiones tensas sobre cómo manejar el imperio en caso de que ella no pudiera continuar. Mariana, al notar esta dinámica, se sintió como un espectador de su propia vida, viendo cómo el poder y el dinero comenzaban a cambiar las prioridades de quienes la rodeaban. Entre sus amigos, las cosas no fueron mucho mejores. Los que antes llenaban sus eventos con risas y compañía empezaron a distanciarse poco a poco. Excusas como agendas ocupadas o viajes inesperados se convirtieron en la norma. Las visitas prometidas a menudo se cancelaban en el último minuto, y aquellos que decían estar ahí para lo que necesites se volvían cada vez más difíciles de contactar. Mariana, quien alguna vez había sido el centro de atención, ahora se encontraba enfrentando silencios incómodos y vacíos que nunca había previsto. La relación con su círculo profesional tampoco quedó intacta. Algunos de sus colegas más cercanos comenzaron a buscar formas de tomar ventaja de su situación, proponiendo decisiones empresariales que parecían más beneficiosas para ellos que para ella. Mariana, siempre perspicaz, comenzó a notar estas maniobras y a entender que para algunos, su ausencia era más una oportunidad que una pérdida. A pesar de esto, había excepciones. Un pequeño grupo de personas mostró una lealtad genuina e inquebrantable. Su asistente personal, que había trabajado para ella durante años, se convirtió en su mayor apoyo, asegurándose de que nunca le faltara nada. También hubo viejas amistades que, aunque distantes en el pasado, reaparecieron con un compromiso sincero. Este contraste entre la lealtad auténtica y el interés disfrazado marcó un punto de inflexión en cómo Mariana veía sus relaciones. El impacto emocional de esta transformación fue devastador. Mariana, acostumbrada a ser rodeada por multitudes, ahora se encontraba evaluando quiénes realmente importaban en su vida. Cada llamada ignorada, cada promesa rota, era un recordatorio de lo fugaz que podían ser las conexiones humanas cuando las cosas se ponían difíciles. Sin embargo, en medio de este dolor, comenzó a desarrollar una nueva claridad sobre el valor de las relaciones genuinas. Esta etapa no solo marcó el inicio de su aislamiento, sino también el despertar de una Mariana diferente. Una mujer que empezaba a valorar la calidad sobre la cantidad y que, aunque herida, aún tenía fuerzas para enfrentar lo que venía. Lo que Mariana no sabía era que el abandono que estaba comenzando sería solo el principio de una serie de pruebas que pondrían a prueba su resiliencia y su capacidad de perdonar. Al principio, Mariana trató de convencerse de que las ausencias eran momentáneas. Las llamadas que antes llegaban a diario ahora se limitaban a mensajes de texto esporádicos, y las visitas prometidas se convertían en disculpas apresuradas. Aunque intentaba justificar estas actitudes con las ocupaciones de los demás, en el fondo comenzaba a sentir el peso de la soledad. La enfermedad no solo le había robado su vitalidad, sino que también parecía estar despojándola de las personas que siempre creyó incondicionales. Los primeros indicios de abandono fueron sutiles, casi imperceptibles.
Amigos cercanos que solían acompañarla en cualquier circunstancia comenzaron a dejar de responder sus mensajes. Su familia, que inicialmente se había mostrado preocupada, ahora solo hablaba con ella cuando había un asunto relacionado con los negocios. Incluso en esas conversaciones, el tono era frío, como si la enfermedad la hubiera transformado en una carga. Mariana, quien siempre había sido fuerte y autosuficiente, empezó a sentir que su mundo se desmoronaba. Los días se volvieron más largos y las noches más silenciosas. Los ecos de las risas que llenaban su casa fueron reemplazados por el sonido del reloj, marcando el paso del tiempo. En una ocasión, organizó una pequeña reunión en su hogar, esperando reconectar con aquellos que alguna vez habían sido su red de apoyo. Sin embargo, pocos acudieron, y los que lo hicieron se mostraron incómodos, evitando hablar de su enfermedad. Esa noche, Mariana se dio cuenta de que estaba perdiendo algo mucho más valioso que su salud, su sentido de pertenencia. El distanciamiento no solo era físico, sino también emocional. Sus amigos y familiares que aún mantenían contacto evitaban cualquier conversación profunda. Las interacciones se limitaban a cumplidos vacíos o comentarios superficiales sobre su tratamiento. Mariana, que siempre había valorado las relaciones auténticas, comenzó a sentirse como una extraña en su propio círculo. Cada encuentro era un recordatorio de que, para muchos, ella ya no era la misma. En medio de este aislamiento, la carga emocional de su situación se intensificó. Mariana luchaba con sentimientos de traición, preguntándose cómo era posible que tantas personas que juraron estar a su lado la abandonaran en su momento más vulnerable. Las promesas de «aquí estaré para ti» se habían convertido en palabras huecas, y la realidad de su soledad se hacía cada vez más evidente. Sin embargo, no todo era oscuridad. En este proceso de abandono, Mariana comenzó a descubrir pequeñas luces en lugares inesperados. Su enfermera, una mujer sencilla y de gran corazón, le brindaba más consuelo que cualquier amigo de Anta. La soledad que había comenzado como un murmullo se transformó en un grito ensordecedor en la vida de Mariana. Días enteros pasaban sin que su teléfono sonara, y las visitas que antes alegraban su rutina ahora eran inexistentes. Las paredes de su enorme casa, que alguna vez rebosaban de vida, se convirtieron en testigos silenciosos de su aislamiento. Mariana, quien había construido un imperio y mantenido su vida bajo control, ahora se sentía atrapada en una cárcel de soledad. Sus noches eran especialmente difíciles. El insomnio, alimentado por la ansiedad y el dolor físico, la obligaba a revivir recuerdos de tiempos más felices. Se preguntaba cómo había llegado a este punto, cómo era posible que tantos la hubieran abandonado cuando más los necesitaba. Las lágrimas se convirtieron en una compañía constante, una expresión de la mezcla de tristeza, frustración y un dolor que iba más allá de lo físico. Las facturas médicas comenzaron a acumularse, añadiendo una capa más de estrés a su ya frágil estado. Aunque tenía recursos, la enfermedad drenaba rápidamente su patrimonio, y con ello la seguridad que siempre había dado por sentada. Mariana, que nunca antes había dudado de su capacidad para superar cualquier obstáculo, comenzó a sentirse desesperada. El peso de su situación era abrumador, y las fuerzas que antes la definían parecían desvanecerse. Una tarde, mientras revisaba papeles en su escritorio, encontró una lista de contactos que había hecho años atrás, llena de nombres que alguna vez significaron todo para ella. Decidió llamar a algunos de esos nombres, esperando que al menos uno respondiera. Sin embargo, las llamadas no fueron contestadas, y los pocos que respondieron se limitaron a frases cortas, apresurándose para terminar la conversación. Esa experiencia dejó en Mariana una herida profunda, una confirmación de que estaba realmente sola. La combinación de soledad, enfermedad y presión económica llevó a Mariana al borde de un colapso emocional. Hubo un momento en que consideró rendirse, dejar que todo siguiera su curso sin luchar más. Pero en su interior, una pequeña chispa de esperanza persistía, recordándole que no todo estaba perdido. Era esa chispa la que la mantenía en pie, aunque apenas lograra sostenerse.
En medio de su desolación, un evento aparentemente insignificante marcó un cambio. Una carta anónima llegó a su puerta, escrita a mano, con palabras de aliento y gratitud por algo que Mariana había hecho años atrás y que había olvidado por completo. Ese gesto inesperado, aunque pequeño, fue un recordatorio de que su vida había tenido un impacto significativo en otras personas. Fue la primera señal de que incluso en sus momentos más oscuros había una posibilidad de redención. El punto más bajo de Mariana no solo fue una prueba de resistencia, sino también un catalizador para su transformación. Aunque no lo sabía en ese momento, su vida estaba a punto de cambiar de formas que ni siquiera podía imaginar. En lo más profundo de su desesperación, estaba plantando las semillas de una nueva etapa, una que la llevaría a redescubrir el poder de la esperanza y la conexión humana. Cuando Mariana pensaba que su vida había tocado fondo, un suceso inesperado iluminó la oscuridad que la rodeaba. Una mañana, mientras revisaba su correspondencia con indiferencia, encontró un sobre que no llevaba remitente. Al abrirlo, descubrió una carta llena de palabras cálidas y motivadoras. La misiva, escrita con evidente sinceridad, agradecía un gesto que Mariana había olvidado. Años atrás, había financiado los estudios de una joven que ahora se había convertido en doctora. Ese acto de bondad, que para ella no había sido más que una decisión rutinaria, había cambiado la vida de alguien por completo. La carta fue como un bálsamo para su alma herida. Era un recordatorio de que, a pesar del abandono y el dolor, sus acciones habían dejado una huella en el mundo. Inspirada por este mensaje, decidió escarbar entre sus recuerdos, buscando otros momentos en los que su generosidad pudo haber impactado a quienes la rodeaban. Lo que encontró fue un tesoro de historias olvidadas, cada una más conmovedora que la anterior, que le recordaron que su valor no dependía de su riqueza ni de su salud. Al día siguiente llegó otra sorpresa. Una antigua empleada, a quien Mariana había ayudado a iniciar un pequeño negocio, apareció en su puerta con un ramo de flores y una cálida sonrisa. «Quería devolverte un poco de lo que me diste», dijo la mujer, quien además le trajo comida casera y se quedó para conversar. Esa visita, aunque breve, fue un soplo de aire fresco en la rutina opresiva de Mariana. Por primera vez en semanas, sintió que no estaba completamente sola. Estos pequeños actos de gratitud comenzaron a multiplicarse. Mensajes, visitas y detalles inesperados llegaban de personas que Mariana había ayudado en el pasado. Aunque no llenaban el vacío dejado por aquellos que la habían abandonado, le ofrecían un nuevo tipo de consuelo. Cada gesto era un recordatorio de que el impacto de sus acciones seguía vivo, incluso cuando ella misma se sentía rota. Animada por este cambio, Mariana decidió tomar un nuevo enfoque hacia su situación. Comenzó a escribir en un diario, plasmando no solo su dolor, sino también los momentos de esperanza que poco a poco comenzaban a surgir. Al releer sus palabras, se dio cuenta de que, aunque estaba enfrentando una de las etapas más difíciles de su vida, también estaba redescubriendo su capacidad para conectar con los demás de formas más auténticas. Mariana también decidió dar un paso audaz: escribir cartas a aquellos que la habían lastimado con su indiferencia. No eran reproches, sino mensajes sinceros en los que expresaba su dolor y la importancia de las relaciones que habían compartido. Aunque no todas las cartas recibieron respuesta, este ejercicio la ayudó a liberar el peso emocional que cargaba y a abrir espacio para algo nuevo: la posibilidad de sanar. La primera reviravolta en la vida de Mariana no fue un cambio drástico ni inmediato, pero marcó el inicio de una transformación profunda. A través de los gestos de gratitud y el reconocimiento de su impacto en otros, comenzó a reconstruir su identidad, no como una millonaria abandonada, sino como una mujer que aún tenía mucho por dar y recibir. Lo que estaba por venir sería aún más sorprendente, pero esta chispa de esperanza fue el motor que la impulsó hacia adelante. Mientras reorganizaba sus documentos personales, Mariana se topó con una caja que no había abierto en años. Era de su despacho privado, un lugar que solía ser un refugio de inspiración en los días de éxito. La caja estaba cubierta de polvo y llena de papeles,
fotografías y recuerdos aparentemente olvidados. Pero entre los documentos, un sobre amarillo llamó su atención. Al abrirlo, encontró algo que cambiaría el rumbo de su vida: registros financieros detallados y cartas confidenciales de socios y familiares que revelaban verdades impactantes. En esas páginas, Mariana descubrió que durante su enfermedad, algunos de sus familiares más cercanos habían tomado decisiones cuestionables con respecto a su patrimonio. Transacciones sospechosas, contratos firmados sin su consentimiento y movimientos de dinero hacia cuentas desconocidas eran solo parte de lo que estaba leyendo. Lo más doloroso no era la pérdida económica, sino el hecho de que estas acciones venían de personas en las que siempre había confiado. Pero no todo en esa caja era devastador. También encontró un diario antiguo que pertenecía a su madre, quien había fallecido muchos años antes. En sus páginas, Mariana leyó historias sobre las luchas y sacrificios de su familia para construir el imperio que ahora estaba en peligro. Entre las líneas, encontró consejos y palabras de fortaleza que parecían estar escritas específicamente para este momento. Esa conexión con su pasado le devolvió algo que sentía haber perdido: claridad sobre quién era realmente y por qué debía seguir adelante. Entre los papeles, también halló un contrato que había olvidado completamente. Era un acuerdo con una fundación benéfica que ella misma había establecido años atrás, pero que había dejado en manos de otros para administrarla. Según los registros, la fundación seguía operando y, sorprendentemente, creciendo gracias a su estructura sólida. Esto le recordó que, aunque muchos la habían abandonado, su legado seguía vivo en formas que ni siquiera imaginaba. El descubrimiento más revelador fue una serie de cartas que nunca habían llegado a sus manos. Eran de empleados, amigos lejanos y personas que había ayudado en el pasado. Cada carta contenía palabras de agradecimiento, historias de cómo su bondad había transformado sus vidas y promesas de que siempre estarían para ella si los necesitaba. Estas cartas, aunque acumuladas en el olvido por errores de administración, llegaron en el momento justo, como una red de apoyo que ella no sabía que tenía. Estos hallazgos reavivaron en Mariana una mezcla de emociones: enojo, decepción, pero también esperanza. Con cada documento leído, entendía que su situación, aunque compleja, no era insuperable. El dolor por la traición de algunos se contrarrestaba con la gratitud por el apoyo inesperado de otros. Fue como si esa caja se hubiera abierto para recordarle que no estaba sola y que aún había mucho por hacer. Esa noche, Mariana no pudo dormir. Los descubrimientos habían sacudido su mundo, pero también encendieron una chispa de determinación. Sabía que tenía que tomar medidas, no solo para proteger lo que quedaba de su imperio, sino para redefinir las prioridades de su vida. Los hallazgos de Mariana no solo cambiaron su perspectiva, sino que también pusieron en movimiento una cadena de eventos que revelarían las verdaderas intenciones de quienes la rodeaban. Los registros financieros y las cartas confidenciales se convirtieron en pruebas contundentes de la deslealtad de algunos de sus familiares y socios. Con la ayuda de un abogado de confianza, Mariana comenzó a investigar más a fondo, descubriendo un patrón de engaños que se había tejido a sus espaldas durante años. El impacto emocional de estas revelaciones fue profundo, pero en lugar de hundirse, decidió actuar. La confrontación no se hizo esperar. Mariana, armada con la información que había encontrado, reunió a los miembros de su familia y a sus socios clave. Durante una tensa reunión, expuso las irregularidades con una calma que ocultaba el dolor que sentía. Las reacciones fueron variadas. Algunos intentaron justificarse, otros guardaron silencio, y unos pocos mostraron un arrepentimiento genuino. Pero Mariana, ahora más fuerte y consciente, dejó claro que no permitiría más abusos ni manipulaciones. Mientras enfrentaba la traición de algunos, también descubrió aliados inesperados. Personas que habían permanecido en segundo plano durante años comenzaron a salir a la luz, ofreciéndole su apoyo y compartiendo historias de cómo sus acciones habían transformado sus vidas. Estos testimonios
no solo reafirmaron el impacto positivo que Mariana había tenido en el mundo, sino que también le dieron la fuerza para seguir adelante con sus planes de recuperación personal y profesional. El descubrimiento también tuvo un efecto profundo en su percepción de las relaciones humanas. Mariana empezó a redefinir sus prioridades, alejándose de las conexiones superficiales y abrazando aquellas basadas en la sinceridad y el respeto mutuo. Aprendió a valorar a las personas no por lo que podían ofrecerle, sino por la autenticidad de su compañía. Este cambio de mentalidad marcó el inicio de una nueva etapa en su vida, una donde la calidad de sus relaciones prevalecía sobre la cantidad. La reestructuración de su imperio empresarial fue otro de los grandes impactos del descubrimiento. Mariana decidió delegar ciertas responsabilidades en personas que habían demostrado ser leales y competentes, mientras eliminaba a aquellos que habían abusado de su confianza. Este proceso no solo le permitió recuperar el control de sus negocios, sino que también le dio una nueva dirección a su vida profesional. Sus decisiones ahora estaban impulsadas no solo por el éxito financiero, sino también por un propósito más profundo: usar su influencia para generar un cambio positivo. En lo personal, el impacto de estas revelaciones le enseñó a Mariana la importancia de la resiliencia. Aunque las traiciones la habían herido profundamente, también la habían fortalecido. Descubrió que, incluso en los momentos más oscuros, tenía la capacidad de levantarse y transformar el dolor en aprendizaje. Esta lección se convirtió en un pilar fundamental de su nueva filosofía de vida, una que compartía abiertamente con quienes buscaban inspiración en su historia. El impacto del descubrimiento no se limitó a Mariana. Las personas que intentaron aprovecharse de su situación enfrentaron las consecuencias de sus actos, mientras que aquellos que mostraron lealtad y bondad fueron recompensados de formas que nunca imaginaron. La balanza de justicia comenzó a inclinarse, y con ello, Mariana empezó a sentir que su vida, aunque lejos de ser perfecta, estaba volviendo a encontrar su equilibrio. Mariana, lejos de buscar confrontaciones abiertas o venganzas ruidosas, decidió tomar un camino más calculado y estratégico. En lugar de exhibir su ira o buscar revancha inmediata, optó por una venganza silenciosa, una que desarmaría a quienes la traicionaron sin necesidad de confrontaciones directas. Con cada paso que daba, su propósito no era solo restaurar su vida, sino también recuperar su dignidad y dejar una lección duradera. El primer movimiento de Mariana fue recuperar el control total de sus finanzas y negocios. Con la ayuda de su abogado de confianza y un equipo selecto, revisó cada contrato, cada transacción y cada decisión tomada en su ausencia. Aquellos que habían actuado de manera deshonesta fueron removidos de sus puestos de poder, sin alardes ni acusaciones públicas, pero con una contundencia que no dejó lugar a dudas sobre su posición. Mariana se encargó de asegurarse de que nunca tuvieran la oportunidad de repetir sus acciones. En el ámbito familiar, su enfoque fue aún más sutil. Aunque mantenía las apariencias en reuniones ocasionales, comenzó a establecer límites claros con quienes habían mostrado segundas intenciones. Ya no estaba dispuesta a aceptar excusas ni manipulaciones. La distancia que creó no fue agresiva, pero sí lo suficientemente firme como para dejar claro que el acceso a su vida no era un derecho, sino un privilegio que debía ganarse con lealtad y respeto. Mariana también aprovechó su red de contactos para fortalecer las relaciones con aquellos que habían demostrado su sinceridad y apoyo durante los momentos difíciles. Organizó reuniones discretas, donde compartió su visión renovada de la vida y los negocios. Estas conexiones, basadas en la confianza mutua, se convirtieron en la base de una nueva etapa, tanto personal como profesional. Aquellos que habían esperado su caída, pronto se dieron cuenta de que Mariana no solo había sobrevivido, sino que estaba resurgiendo con más fuerza que nunca. La venganza silenciosa también incluyó un componente más inspirador. Mariana decidió utilizar su experiencia para apoyar a otros que enfrentaban situaciones similares. Creó un fondo benéfico destinado a ayudar a personas abandonadas por sus familias o traicionadas en momentos de vulnerabilidad. Este acto no solo le permitió transformar su dolor en propósito,
sino que también envió un mensaje poderoso a quienes la habían subestimado. Su fortaleza no podía ser quebrantada. A través de sus acciones, Mariana mostró que la verdadera venganza no consiste en destruir a los demás, sino en reconstruirse a uno mismo. Cada movimiento que hacía era calculado, no para causar daño, sino para demostrar que las adversidades no la definían. Aquellos que alguna vez intentaron aprovecharse de su situación ahora observaban desde lejos, incapaces de entender cómo había logrado recuperar tanto control y dignidad sin necesidad de escándalos ni enfrentamientos. Mariana entendió que su victoria no dependía de humillar a quienes la habían traicionado, sino de mostrarles con cada paso que sus intentos de derribarla habían fracasado. Su venganza silenciosa fue, en última instancia, una lección de integridad y resiliencia. Y mientras algunos la veían como una estrategia calculada, para Mariana era simplemente el camino hacia su paz interior. Con el tiempo, las acciones de Mariana comenzaron a resonar más allá de su círculo cercano. Su resiliencia, su capacidad para enfrentar la traición y su elegancia al reconstruirse sin alardes, atrajeron la atención de aquellos que antes la habían abandonado. Poco a poco, las personas que habían desaparecido durante sus momentos más oscuros comenzaron a reaparecer, intentando recuperar un lugar en su vida. Sin embargo, Mariana ya no era la misma. Las heridas la habían transformado, y su perspectiva sobre las relaciones había cambiado para siempre. Las primeras en regresar fueron algunas amigas que solían ser constantes en sus fiestas y viajes, pero que desaparecieron al primer signo de su enfermedad. Con mensajes largos y disculpas elaboradas, intentaron justificar su ausencia. No sabía cómo ayudarte. Tenía miedo de decir algo que te hiciera sentir peor. Mariana escuchaba sus palabras con calma, pero en su interior sabía que estas excusas no podían borrar el vacío que dejaron en su momento más vulnerable. Luego vinieron los familiares que, tras ver su capacidad para recuperar el control de su vida y negocios, intentaron restablecer los lazos rotos. Llegaban con promesas de cambio, con gestos de arrepentimiento que buscaban apelar a su corazón. Algunos incluso trajeron regalos o intentaron recordarle los buenos tiempos compartidos. Pero para Mariana, el perdón no era algo que pudiera ser comprado o forzado. Debía nacer de un lugar genuino, y eso no siempre era evidente en quienes regresaban. Mariana decidió enfrentar estos intentos con sabiduría y cautela. No rechazó a nadie abiertamente, pero tampoco permitió que regresaran a su vida sin antes demostrar sinceridad. Era consciente de que las palabras podían ser vacías si no iban acompañadas de acciones consistentes. En lugar de juzgar, les dio la oportunidad de demostrar que estaban allí por las razones correctas. Pero esta vez los límites estaban claros, y su confianza ya no era un regalo fácil de obtener. Hubo, sin embargo, quienes regresaron con un arrepentimiento genuino. Algunos amigos y familiares, al darse cuenta de la profundidad de su error, buscaron maneras reales de enmendar el daño. Uno de ellos, su primo, le confesó entre lágrimas cómo se había dejado influenciar por el miedo al cambio y la incertidumbre. «No hay excusa para lo que hice, pero quiero recuperar el tiempo perdido contigo», le dijo. Mariana, conmovida por su honestidad, decidió darle una oportunidad, aunque con precaución. La dinámica entre Mariana y los arrepentidos no siempre era fácil. Había momentos de tensión, donde las heridas aún frescas amenazaban con reabrirse. Pero, en lugar de dejarse consumir por el resentimiento, optó por ver estas situaciones como una oportunidad de crecimiento. A través de estas interacciones, comenzó a sanar las partes de sí misma que aún estaban rotas, aprendiendo a equilibrar el perdón con el respeto propio. El retorno de estas personas también sirvió como un recordatorio para Mariana de que no todos merecían una segunda oportunidad. Con quienes no mostraron una verdadera intención de cambio, eligió distanciarse, no por rencor, sino por su propio bienestar. Este equilibrio entre el perdón y la protección personal se convirtió en uno de los pilares de su nueva vida. El regreso de los arrepentidos no solo transformó las relaciones de Mariana, sino que también consolidó su confianza en sí misma.
Aprendió que la verdadera fortaleza no radica en aferrarse al dolor, sino en saber cuándo soltarlo y avanzar. Y mientras algunos lograron recuperar su lugar en su vida, otros aprendieron una dura lección. No siempre hay un camino de regreso cuando se rompe la confianza. A pesar de las traiciones y el abandono que había enfrentado, Mariana decidió no dejar que el resentimiento definiera su vida. En su corazón aún quedaba espacio para la generosidad, un valor que había cultivado desde siempre y que ahora, en medio de su sufrimiento, se convirtió en su forma de resistir. Para ella, dar era una manera de reencontrarse consigo misma, un acto que iba más allá de las circunstancias y conectaba con lo que realmente importaba: ayudar a otros. Uno de sus primeros gestos fue volver a visitar la fundación benéfica que había iniciado años atrás y que había redescubierto durante su proceso de recuperación. A pesar de su fragilidad física, se presentó personalmente en las oficinas de la organización, sorprendiendo a todos con su presencia. Allí conoció a algunas de las personas a las que su fundación había ayudado, y escuchar sus historias de superación llenó a Mariana de una profunda gratitud. Entendió que su impacto iba mucho más allá de lo material. Era una inspiración para quienes necesitaban una segunda oportunidad. Además de retomar su trabajo filantrópico, Mariana comenzó a realizar pequeños actos de bondad en su comunidad. Desde pagar las deudas médicas de desconocidos hasta financiar la educación de jóvenes talentosos pero sin recursos, su generosidad no conocía límites. No lo hacía para ganar reconocimiento, sino porque encontraba en estos actos un propósito que daba sentido a sus días. Cada gesto, por pequeño que fuera, era un recordatorio de que aún podía marcar una diferencia en el mundo. En medio de su generosidad, también tuvo que enfrentar dilemas emocionales complejos. Algunos de los beneficiarios de su ayuda eran personas que la habían lastimado o que no habían estado presentes cuando más los necesitaba. Mariana, sin embargo, decidió no dejar que el rencor guiara sus acciones. «No puedo controlar lo que hicieron, pero sí puedo elegir cómo respondo», solía decir. Este enfoque no solo le permitió liberar parte del peso que cargaba, sino que también le mostró que el perdón era un regalo que se daba a sí misma. Uno de los momentos más significativos ocurrió cuando financió la recuperación médica de una amiga que había desaparecido durante los peores momentos de su enfermedad. Aunque muchos le aconsejaron que no lo hiciera, Mariana siguió adelante. Cuando la amiga se enteró de lo que había hecho, acudió a verla en lágrimas, pidiendo perdón por su ausencia. Mariana, en lugar de reprocharle, respondió con una sonrisa tranquila: «El dolor no puede dictar mi vida». Ese acto no solo sanó una relación, sino que también marcó un antes y un después en cómo Mariana veía el poder de la bondad. La generosidad de Mariana, aunque vista por algunos como debilidad, se convirtió en su mayor fortaleza. Cada vez que ayudaba a alguien, sentía que recuperaba una parte de sí misma que había perdido en el proceso de su enfermedad. A través de estos actos, no solo construía un legado de amor y compasión, sino que también encontraba la fuerza para seguir adelante, incluso en los días más difíciles. En medio del sufrimiento, Mariana descubrió que su generosidad era su forma de resistir y renacer. Aunque aún enfrentaba desafíos, ya no se sentía derrotada. Su historia no era solo un testimonio de dolor, sino también una prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz puede encontrarse en el acto de dar. Lo que ella no sabía era que estos gestos de bondad estaban plantando las semillas para un legado que trascendería mucho más allá de su tiempo. A medida que Mariana navegaba los últimos capítulos de su vida, se dio cuenta de que su verdadero propósito iba más allá de las riquezas y logros materiales. Decidió que su historia no debía quedar como un relato de dolor y superación personal, sino como un legado que inspirara a otros a encontrar fortaleza en medio de la adversidad. Así comenzó a dar forma a un proyecto que reflejara todo lo que había aprendido en su travesía: la importancia de la generosidad, la resiliencia y las relaciones humanas genuinas. Uno de los pilares de su legado fue la expansión de su fundación benéfica.
Mariana destinó gran parte de su fortuna a garantizar que esta organización pudiera seguir operando por décadas, ayudando a los más vulnerables. Redefinió su misión para incluir programas de apoyo emocional y financiero a personas que, como ella, enfrentaban enfermedades graves o habían sido abandonadas por sus seres queridos. Cada proyecto llevaba su nombre, no como un acto de vanidad, sino como un recordatorio de que el sufrimiento puede transformarse en un motor de cambio. Además, Mariana escribió un libro autobiográfico en el que narraba su historia con una honestidad desgarradora. No solo relató los momentos de traición y abandono, sino también los actos de bondad inesperados que la habían salvado. Su libro, titulado La fuerza de seguir, se convirtió en un fenómeno, llegando a personas de todo el mundo que encontraron en sus palabras consuelo e inspiración. A través de estas páginas, Mariana dejó claro que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una chispa de esperanza que puede iluminar el camino. En el ámbito personal, también dejó su marca. Estableció un fondo educativo en honor a su madre, destinado a apoyar a jóvenes talentosos que enfrentaran barreras económicas. Para Mariana, este proyecto era una forma de devolver al mundo parte de lo que había recibido y de mantener vivo el legado de lucha y sacrificio que su familia había construido. Ver a estos jóvenes prosperar le dio una paz que no había sentido en mucho tiempo. Sin embargo, su legado no solo se construyó en actos tangibles, sino también en las lecciones que dejó a quienes la rodeaban. Sus amigos y familiares, incluso aquellos que la habían lastimado, no podían evitar reflexionar sobre el ejemplo que Mariana había dado. Su capacidad para perdonar, para mantenerse generosa a pesar del dolor y para reconstruir su vida con dignidad, dejó una impresión profunda en todos los que tuvieron el privilegio de conocerla. Uno de los gestos más conmovedores de Mariana ocurrió poco antes de su partida. Organizó un evento en el que reunió a todas las personas que habían sido importantes en su vida, desde amigos leales hasta aquellos que habían regresado con arrepentimiento. En ese encuentro no hubo reproches ni tensiones. Mariana se despidió con palabras llenas de gratitud y amor, dejando claro que no guardaba rencores y que cada experiencia, buena o mala, había contribuido a hacerla quien era. Cuando finalmente dejó este mundo, Mariana no solo fue recordada como una empresaria exitosa, sino como una mujer que había transformado su sufrimiento en un legado de amor y esperanza. Su historia siguió viva en los corazones de quienes tocó y en las vidas de quienes se beneficiaron de su generosidad. Mariana López no solo dejó un imperio, dejó una lección, que la verdadera riqueza está en lo que damos, no en lo que acumulamos. A medida que el tiempo avanzaba, Mariana reflexionó profundamente sobre el papel que las relaciones habían jugado en su vida. Antes de su enfermedad, había dado por sentado muchos vínculos, valorando la cantidad sobre la calidad y confundiendo interés con afecto genuino. Pero su experiencia de traición, abandono y reconciliación le enseñó una lección invaluable. Las relaciones auténticas son más preciadas que cualquier riqueza o logro material. Mariana comenzó a ver con claridad las diferencias entre los vínculos superficiales y los verdaderos. Recordó cómo, en los momentos de abundancia, su vida estaba llena de personas que disfrutaban de su éxito, pero que desaparecieron cuando las cosas se complicaron. Por otro lado, los gestos de bondad inesperados y el apoyo genuino que recibió en sus peores momentos resaltaron lo que realmente importa: la sinceridad, el compromiso y el respeto mutuo. Entendió que las relaciones verdaderas no se miden por palabras grandilocuentes o promesas vacías, sino por las acciones que se toman cuando el camino se vuelve difícil. Personas que en el pasado habían ocupado un lugar discreto en su vida demostraron ser su mayor apoyo, mientras que otras, en quienes confiaba ciegamente, la dejaron sola. Estas experiencias transformaron su visión, llevándola a valorar más la lealtad y menos la apariencia. Mariana también aprendió que la calidad de las relaciones depende no solo de los demás, sino también de uno mismo. Reflexionó sobre cómo, en su afán por construir su imperio, había priorizado su carrera sobre sus vínculos personales,
dejando poco espacio para cultivar conexiones profundas. Este reconocimiento la llevó a asumir su responsabilidad y a comprometerse a construir relaciones más significativas y recíprocas en el futuro. El verdadero valor de las relaciones, para Mariana, residía en su capacidad para brindar consuelo, esperanza y fortaleza, incluso en los momentos más oscuros. Durante su proceso de sanación, encontró que no necesitaba una multitud de personas a su alrededor, sino unas pocas que realmente la conocieran y la aceptaran tal como era. Esta realización la liberó de la presión de mantener apariencias y le permitió enfocarse en lo que realmente importaba. Mariana comenzó a compartir estas lecciones con los demás, utilizando su historia como un ejemplo poderoso de cómo el amor y la lealtad pueden sanar las heridas más profundas. En sus conferencias y escritos, instaba a las personas a evaluar sus propias relaciones, a valorar a quienes están presentes en las buenas y en las malas, y a no temer soltar aquellos vínculos que solo traen dolor o vacuidad. La riqueza más grande, decía, está en quienes eligen caminar contigo, incluso cuando el camino es difícil. Estas reflexiones no solo transformaron su vida, sino también la de quienes la escuchaban. Su mensaje resonaba porque estaba basado en la experiencia vivida, en una verdad que todos reconocían en algún nivel. Mariana dejó un legado de autenticidad, demostrando que las relaciones genuinas son el refugio más valioso en un mundo muchas veces marcado por la superficialidad. Con esta comprensión, Mariana cerró uno de los capítulos más importantes de su vida. Aunque el camino había sido doloroso, también había sido profundamente revelador. Había aprendido que, al final del día, no son las riquezas ni los logros los que definen una vida plena, sino las personas que eligen estar a tu lado y el amor que compartes con ellas. Los últimos años de Mariana estuvieron llenos de paz y significado, marcados por las profundas lecciones que había aprendido en su viaje. Aunque su cuerpo seguía enfrentando los desafíos de su enfermedad, su espíritu estaba más fuerte que nunca. Había encontrado un propósito en cada acción, desde sus gestos de bondad hasta las relaciones que había cultivado. Para Mariana, este cierre no era el final, sino una culminación de todo lo que había sido y aprendido. A medida que su salud se deterioraba, Mariana decidió organizar su vida de una manera que reflejara sus valores. Reorganizó sus bienes, asegurándose de que cada decisión financiera estuviera alineada con sus principios. La mayor parte de su fortuna fue destinada a su fundación benéfica, mientras que el resto quedó para las pocas personas que habían demostrado lealtad y amor genuino. Para Mariana, este acto era una forma de garantizar que su impacto positivo perdurara mucho más allá de su tiempo en la tierra. Durante este periodo, también buscó reconciliarse con quienes aún guardaban heridas abiertas. Aunque no todos los vínculos pudieron ser restaurados, Mariana dejó claro que no cargaba rencores. En cartas personales dirigidas a aquellos que alguna vez fueron cercanos a ella, expresó sus sentimientos con honestidad y gratitud. «El amor siempre vale la pena», escribió en una de esas cartas. «Incluso cuando duele, nos enseña algo sobre nosotros mismos». Uno de los momentos más conmovedores en esta etapa fue una reunión íntima que organizó en su hogar. A esta reunión invitó a las personas que habían sido parte de su vida, sin importar si la habían abandonado o apoyado. En su discurso, Mariana habló con serenidad sobre su travesía, agradeciendo a cada uno por las lecciones que le habían dejado. Su mensaje no fue de reproche, sino de amor y reflexión. «Cada uno de ustedes ha moldeado quién soy hoy, y por eso les agradezco». El día en que Mariana partió, dejó un vacío, pero también un legado que tocaba profundamente a todos los que la conocieron. En su despedida, su fundación organizó un evento en su honor, donde cientos de personas compartieron historias sobre cómo su vida había cambiado gracias a ella. Desde jóvenes que habían recibido educación gracias a su apoyo, hasta pacientes que encontraron esperanza a través de sus programas de ayuda, cada testimonio era un reflejo del impacto que Mariana había dejado en el mundo. Su partida no fue un adiós definitivo, sino un paso hacia algo más grande. Las enseñanzas de Mariana siguieron vivas en sus actos, en las vidas que tocó
y en los corazones que inspiró. Su historia se convirtió en un recordatorio de que, incluso en medio de las pruebas más duras, el amor, la generosidad y la resiliencia pueden transformar no solo una vida, sino también a todos los que la rodean. El fin de la historia de Mariana no se marcó con un punto final, sino con una continuidad que resonó en quienes entendieron su mensaje. Su vida había sido un testimonio de que, al final, lo más importante no es lo que acumulamos, sino lo que dejamos en los demás. Y aunque ya no estaba físicamente, su esencia permanecía, guiando a otros a encontrar fuerza y propósito, incluso en los momentos más oscuros. La historia de Mariana López no es solo un relato de superación personal, sino un espejo en el que todos podemos reflejarnos. Nos invita a cuestionar nuestras prioridades, a valorar lo que realmente importa y a encontrar significado incluso en medio del sufrimiento. Su vida, marcada por el éxito, la traición, el abandono y la redención, nos recuerda que el verdadero valor de una existencia no está en lo que poseemos, sino en cómo dejamos nuestra huella en los demás. Mariana nos enseñó que las adversidades son inevitables, pero la forma en que las enfrentamos define quiénes somos. En sus momentos más oscuros, encontró fuerza en la generosidad y esperanza, en los pequeños actos de bondad. Su historia nos desafía a mirar más allá de nuestras propias dificultades y a preguntarnos, ¿cómo podemos transformar nuestro dolor en algo que inspire a otros? Esta pregunta, sencilla pero profunda, tiene el poder de cambiar vidas. Además, su legado nos invita a reflexionar sobre nuestras relaciones. ¿Estamos rodeados de personas que realmente valoran quiénes somos? ¿Somos capaces de distinguir entre la lealtad genuina y los vínculos superficiales? Mariana aprendió, a través de su experiencia, que la calidad de nuestras conexiones humanas es la verdadera medida de la riqueza. Este es un recordatorio que resuena profundamente, especialmente en un mundo donde las apariencias a menudo se valoran más que la autenticidad. Su historia también nos lleva a pensar en el impacto que queremos dejar. Mariana no solo reconstruyó su vida, sino que utilizó sus recursos y su experiencia para cambiar las vidas de los demás. Nos enseña que, independientemente de nuestras circunstancias, siempre podemos hacer algo para marcar una diferencia. Quizás no todos podamos construir fundaciones o financiar proyectos, pero todos tenemos el poder de ser una fuente de apoyo y amor para quienes nos rodean. Mientras reflexionamos sobre la vida de Mariana, es imposible no sentirnos inspirados a evaluar nuestras propias decisiones y prioridades. ¿Estamos viviendo de acuerdo con nuestros valores? ¿Estamos construyendo un legado del que podamos estar orgullosos? Estas preguntas, aunque incómodas, son necesarias para encontrar nuestro propósito y asegurarnos de que estamos dejando un impacto positivo en el mundo. En última instancia, la historia de Mariana nos recuerda que todos enfrentaremos desafíos en algún momento de nuestras vidas. Pero también nos enseña que esos momentos no tienen que definirnos. Podemos elegir cómo responder y qué queremos construir a partir de ellos. Así como Mariana transformó su dolor en una fuente de inspiración, nosotros también podemos encontrar en nuestras pruebas una oportunidad para crecer, amar y dar. Esta es la invitación que Mariana nos deja. Reflexiona sobre tu vida, aprecia a quienes están a tu lado y encuentra formas de contribuir al mundo de manera significativa. Y cuando enfrentes tus propios desafíos, recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una chispa de luz esperando ser encontrada. Esa es la lección final de Mariana López, una lección que trasciende el tiempo y nos guía a todos hacia una vida más plena y auténtica,